Hola, buenas tardes, noches, días, cuando vean el video. Esta va a ser la clase de biogeografía. Bueno, como les puse en el foro, biogeografía es la disciplina de las ciencias biológicas, particularmente de la ecología, que se encarga de estudiar la distribución de los seres vivos en el espacio y en el tiempo. Es decir, tenemos una biogeografía actual que nos dice cómo se distribuye la biodiversidad en los territorios y explica por qué aquí sí y por qué aquí no. También tenemos una biogeografía histórica que nos dice la especie 1 cómo es que llegó a su área de distribución y cuáles fueron sus distribuciones en diferentes tiempos, o sea, al tiempo 1, al tiempo 2, al tiempo 3, al tiempo 4. Y esto lo asocia con las condiciones y recursos que hayan estado disponibles en ese lapsus de tiempo. Entonces, la biogeografía habla de especies y su distribución o de otros grupos taxonómicos. Aquí cabe aclarar que taxón se refiere a un grupo de en la forma que clasificamos la vida. Acuérdense la clasificación por reinos o la organización, que hablamos de especie como lo básico, como la unidad básica, pues no de vida, pero sí de organización de la vida. Y después vienen los géneros y los órdenes y las familias. Bueno, al revés, las familias primero y los órdenes después, hasta llegar a los filum. Esto es taxonomía. Lo vimos en biología general. Pero bueno, entonces, continuemos con la biogeografía. Por ejemplo, existe algo que conocemos como biogeografía de islas, que nos explica, este es México, nos explica cómo se colonizan las islas, de dónde salieron las especies del continente y cómo fueron llegando a las diferentes islas. No solamente la especie 1, sino la especie 1 y que tal vez se transformó en la especie 2 que está en otra isla y después se transformó en la especie 3 que está en otra isla. Ajá, este es el clásico caso de los pinzones de Darwin. Les voy a dejar que busquen el libro de la teoría de la evolución, bueno, teoría de la evolución mediante la selección natural de Darwin. El libro se llama Origen de las especies. Es importante esta lectura porque nos va a aclarar muchos de los puntos que hablamos o nos va a ocasionar un poco de dudas que podemos ya plantear en clase y que se resuelven de manera específica. Pero entonces la biogeografía no nada más es cómo se distribuyen en un territorio, sino también cómo colonizan esas especies. Por ejemplo, podemos poner otro ejemplo donde tenemos un humedal. Un humedal es un sistema que en la época de lluvias tiene agua y en la época de secas probablemente se seque, pero siempre quedan pequeños reservorios con agua. ¿Dónde están las especies? Entonces, la biogeografía también nos puede ayudar a decir cómo se pueblan los humedales, qué secciones llegan primero a los organismos y qué secciones llegan después. Y otra vez lo relacionamos con las variables ambientales. Aquí puede ser muy fácil el agua, dónde se inunda primero, dónde se inunda después. O si resulta que este era el reservorio,
pues será el primero que se inunde y después otro, ya dependerá de características particulares. Pero la biogeografía nos ayuda a entender esas cosas. Entonces vamos a escribirlo para que sea más fácil. Entonces, la biogeografía nos ayuda a entender patrones de dispersión de organismos, distribución, colonización. Y si nos vamos muy atrás, podemos ver incluso especiación. Entonces, la biogeografía, si no iba, la biogeografía nos ayuda a entender estos 4 procesos. Estos 4 procesos, recuerden, siempre son de las especies. Entonces, esto siempre es de las especies. Y por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de la biogeografía de islas? Aquí estaba México. Entonces, que nos dice que la vida siempre viene a partir del continente y así se va distribuyendo, dependiendo de las distancias y de las distancias al continente. Estableceremos quién es la primera, quién es la segunda, quién es la tercera. Pero imagínense ahora que no estamos hablando de islas como tales, sino estamos hablando de una cordillera montañosa. Pues todas estas montañas podrían ser islas. Además que no tienen agua, tienen otro tipo de barreras, como puede ser la presión atmosférica, puede ser la vegetación, puede ser la fragmentación del hábitat, de tal forma que la uno puede llegar aquí, pero no puede llegar acá. Y entonces esta depende de esta otra. Y así. Entonces, en cadenas montañosas también podemos hablar de biogeografía de islas, que nos ayuda a entender dispersión, distribución, colonización. Ay, especulación. ¿Qué cosas son estas? No era especulación, era especiación. Especulación no, cambiemos de color. Ninguno va a tachar. Ahora resulta que el negro ni es negro. Ahí está. Especiación, especulación no. Estamos hablando de especiación, que es el proceso por el cual una especie acumula los suficientes cambios para transformarse en una totalmente diferente a su antecesora. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, como los perros dejaron de ser lobos y se convirtieron en una especie diferente a la que ahora llamamos perro. ¿Por qué? Porque esa fue una selección artificial. Y fuimos seleccionando y seleccionando a los organismos diferentes hasta que tenemos un organismo con una genética, una morfología y un comportamiento distinto al original. Y eso va a ser una especiación. Artificialmente lo podemos lograr en poco tiempo, estamos ayudando a separar y naturalmente eso nos lleva mucho tiempo, estamos hablando de tiempos geológicos. No sé si ya hablamos de escalas temporales, porque sí hablamos de escalas espaciales, pero en escalas temporales vamos a tener 2 tipos de tiempos, el que le llamamos geológico y el que le llamamos ecológico. Entonces el geológico es aquel en el que van a ocurrir sucesos de muy larga duración, eras geológicas, procesos de especiación, serían los biológicos que vamos a meter aquí, procesos que llevan mucho tiempo, glaciaciones, extinciones masivas, etcétera. Y los procesos ecológicos van a ser aquellos que están ligados a las poblaciones, a las comunidades y a los ecosistemas.
Todavía no hablamos de esto, pero vamos a llegar a su punto. No se desesperen. Pero bueno, esta sería la clase de biogeografía. El foro es ¿por qué la biogeografía es importante para un ingeniero ambiental? ¿Ok? Muy bien, chicos. Esta es la clase de biogeografía. Y ya veremos si nos da tiempo de subir otra clase en la semana. Y si no, pues nos vemos la semana que entra. Hasta luego.